La alta comisionada de Derechos Humanos de Naciones Unidas dice: a mí me constan todas estas violaciones de derechos humanos, hay todas estas recomendaciones, he estado todas estas veces en Venezuela. Tú no ves un bombardeo, tú no ves dronazos, tú no ves... A ver, eso yo no te lo puedo garantizar. Pero fíjate, yo sí veo, qué locura que estemos hablando y digamos, esto sí sigue veo, siendo un escenario. Si veo una posibilidad, sí la veo, ¿verdad? Wow. De que vayan y usen un dron como lo usaron con muchos jefes narcoterroristas, terroristas del medio de allá, de todo el área del Medio Oriente, sí lo veo, que puedan atreverse a usarlo como en Yemen. ¿De qué depende que no lo hagan? De que se entienda el mensaje, ¿verdad? O sea, no sé, piensa en cualquiera de los líderes, ¿verdad? O sea, ya se llevaron a 45. ¿Cuántos más van a pedir? No lo sé, ¿verdad? Pero los que están metidos aquí en México, ¿verdad? O sea, el escenario más probable, por ejemplo, para este señor Diosdado Cabello es que le caiga un misilazo si no entiende, ¿verdad? Ufa, claro. O sea, y el escenario más probable para otros es también eso si no entienden los esquemas que están dándose y que no se pueden resistir. Y me ¿Cómo vas que... a resistir? A ver, dime cómo. No lo veo. O sea, ¿cómo? Y me imagino que Estados Unidos también juega con la idea de que hay un amplio sector que ve o que legitima esas acciones, ¿no? Porque en este momento vemos mucha población venezolana, dentro de Venezuela y fuera de Venezuela, que aplaude la acción. Y probablemente en México pudieran encontrarse con un mismo escenario. Un dronazo, un jefe del cártel de las drogas, y la gente probablemente no va a reclamarlo, va a aplaudirlo. Mira, tú y yo hemos platicado, aunque fuera de cámaras, en algunos días, ¿verdad? Lo que está pasando en México, ¿verdad? Con el cierre del tema de migración, del huachicol fiscal y de las drogas desde septiembre para acá, los cárteles mexicanos han aumentado la extorsión, sí, y han aumentado y la toma de los municipios, de las áreas de urbanismo, de control de licitaciones. De obra pública. Y de obra pública. Todo eso, ¿verdad? Todo eso se han ampliado los cárteles hacia allá, ¿verdad? ¿Y por qué? Porque están abandonando. O sea, ellos están en guerra y las guerras son muy caras. ¿Con qué le pagas a tus soldados si ya te quitaron esas 3 fuentes de ingresos que son muy importantes? Necesitas otras fuentes alternativas de financiamiento. Y mientras tanto, los gobernadores, algunos gobernadores en varias partes del país, no están haciendo su trabajo y no están golpeando esas estructuras, y en consecuencia eso es lo que te explica por qué han muerto tantos alcaldes y tantos personas que se han negado, ¿verdad?, a entregar esas áreas a los cárteles. Entonces eso es lo que tú estás viendo en México, y por eso el señor Trump te está diciendo: no estás haciendo lo suficiente, porque sus análisis van hacia ese tema. Fíjate bien, Venezuela está lejos, pero lo que te está haciendo Trump tiene una afectación que te está dando y afectando de esta manera. ¿Qué puede pasar, verdad? Pues seguimos mandando barcos hacia Cuba, ¿verdad? ¿Te los van a asegurar? ¿Te los van a interceptar? ¿O está pactado entre el gobierno mexicano y el gobierno norteamericano porque tampoco tienen interés? O sea, los norteamericanos son muy pragmáticos, ¿verdad? Ellos no tienen interés en tomar países, sino en ejercer la presión sobre los países como lo han hecho siempre, ¿verdad? No tienen interés en invadir ningún país. Lo hacen cuando es necesario, ¿verdad? Como ahorita con Maduro, ¿verdad? O sea, ¿a quién se le ocurre todavía burlarse de Trump y decir, ven por mí, cobarde? Pues no fueron se tarde por en él. Llegar. Pues fueron por él. Ahí todos lo vimos, ¿verdad? Entonces fueron por él. Entonces tú ves a una Daisy Rodríguez y al gobierno venezolano negociando porque sabe que se le están quitando todas las oportunidades. Esto que yo te estoy diciendo es una descripción. A mí me puede gustar o no gustar, es irrelevante. Sí, esos son los hechos.
O sea, es irrelevante. O sea, yo no te estoy describiendo lo que yo quisiera. Yo quisiera también un mundo donde las Naciones Unidas se ponen de acuerdo para proteger los derechos humanos. O sea, yo quisiera ese mundo, ¿verdad? Pero el mundo real es el que te estoy describiendo y es el del año 2026 que empezamos este año, ¿verdad? Ahora, tú conoces muy bien derecho, la ONU. La conoces perfecto al derecho y al revés. Hay un reclamo por parte de un sector importante de la población, no solamente en México, sino en Estados Unidos y en otras partes del mundo, que dicen, ¿dónde está la ONU? ¿Por qué no puede hacer más la ONU frente a un escenario tan complejo como este? Mira, déjame decirte una cosa, ¿verdad? La ONU fue constituida en la Conferencia de San Francisco. ¿Okay? Hay un libro magnífico que te recomiendo que se llama The Act of Creation, de un americano, que te dice cómo surgió la ONU, ¿ok? Porque todos los idealistas de Naciones Unidas, todos los idealistas te dicen, no, es que la ONU es un lugar donde se puede cambiar el mundo. No, la ONU es una institución militar, porque solamente así se puede controlar, ¿verdad? Y esa ONU militarizada, que yo te puedo decir oficina por oficina cómo funciona, ¿verdad? Fue fundada en una reunión donde los más altos, los más importantes de ese momento, ¿verdad? Se reunieron, todos, o sea, Churchill, todos estaban ahí y formaron esta organización a la cual no le tenían confianza, ¿verdad? Y en la Conferencia de San Francisco, es lo que te habla este libro, es magnífico, te dice cómo se reunieron los diplomáticos, pero también las unidades de inteligencia, ¿verdad? Y lo que hubo, ¿verdad?, de espías ahí, o sea, por eso es muy interesante la descripción, y obviamente lo que usó el líder ruso, ¿cómo se llama? Qué barbaridad, de la guerra, qué barbaridad. Ay, lo tengo en la punta de la lengua también. Tú también. Ahora ya sabes quién, sí. el que hizo los Gulag, perdóname Sí. ahorita, y cómo enviaron prostitutas y todo ahí, o sea, fue un tema completo, ¿ok? Y para hacer la carta, si tú revisas la Carta de Naciones Unidas, la carta está toda fundada en paz y seguridad, ¿ok? Paz y seguridad. Y solamente tiene un capítulo, que es el capítulo 7, que te permite, o sea, el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas puede actuar en el término del capítulo 5 del 7. El 7 es cuando se utiliza y se acepta el uso de la fuerza, ¿ok? Y ahí sí puede, en términos estratégicos, determinar, por ejemplo, cuando se ordenó la invasión de Afganistán, ¿verdad? Se ordenó el uso de la fuerza en Afganistán. Y cuando la ONU, en fundamento de este artículo, de este capítulo 7, ordenó que todos los países establecieran la legislación de lucha contra el terrorismo y ordenó que todos los países atacaran el terrorismo, ¿verdad?, en los términos del capítulo 7, incluso aquellos países que no habían firmado las convenciones se vieron obligados a actualizar su legislación. Y eso es todo el tema de la lucha contra el terrorismo, que fue una realidad que está ahí enmarcada, Oscar, sí, ¿verdad? Entonces, esa es una fuerza importantísima. La paradoja es que llegó la señora Eleanor Roosevelt, ya había muerto su marido, ¿verdad? Expresidente de Estados Unidos. El expresidente de Estados Unidos, y entonces estaba Truman, ¿verdad?, como presidente, y es ella la que convence a Truman de que te abre la puerta a los derechos humanos, ¿ok? Y entonces dice, es que si nada más vas a regular el uso de la fuerza y vas a ejercer la fuerza y vas a hacer esta organización totalmente, ¿cómo se llama?, militarizada para todas estas cosas, entonces no va a haber derechos humanos en Naciones Unidas. Y es ella la que abre una puertecita pequeñita en la carta, que dice creo que solamente una vez derechos humanos, la Carta de Naciones Unidas, y te abre todo lo que tú viste de desarrollo en Ginebra de Naciones Unidas. La paradoja, ¿sabes cuál es? Que pues ahora ves la carta que Baltasar Garzón y los abogados de Maduro realizan oponiéndose a este tema militar de los Estados Unidos con la parte fuerte, ¿verdad?
Baltasar, que ha trabajado muchísimo en el tema de derechos humanos también, Claro. pero que como tú sabes, fue el abogado de Alex Saab cuando fue detenido allá en Costa Verde, ¿verdad? Y que lo detuvieron y luego lo extraditaron a los Estados Unidos. Un hombre acusado de narcotráfico muy cercano a Maduro. De las dos partes que tiene las acusaciones, que ahorita, si tenemos tiempo, hablamos de eso, ¿verdad? Y Trump sale como defensor del tema económico, pero sale como defensor de los derechos humanos de los venezolanos. Y tú has visto, o sea, esa es una paradoja, ¿no? Sí, completamente. O sea, Trump defendiendo los derechos humanos de los venezolanos contra este líder que, como dijo la propia, en un magnífico artículo de The Guardian de hace 2 días, ¿verdad? La alta comisionada de Derechos Humanos de Naciones Unidas dice: a mí me constan todas estas violaciones de derechos humanos, hay todas estas recomendaciones, he estado todas estas veces en Venezuela, ¿verdad? Hablando con la gente, Pero está este problema de la violación. Pero yo te hago una pregunta, y se las hago al auditorio. ¿Tú crees que Maduro hubiera caído después de que engañó al presidente Biden con elecciones si Trump no hace esto?